Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente con toda bendición del cielo. Aquí estamos una vez más en este día miércoles para continuar con el estudio del libro de Hechos, basado en los escritos del hermano Weldon Viertel, reconocido misionero y teólogo bautista. Pero antes de comenzar, en esta noche vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, gracias te damos por tu presencia con nosotros, por tu compañía, tu cuidado. Señor, gracias por bendecirnos, Señor, como dice tu palabra, tú eres misericordioso, Señor, y queremos agradecerte tu misericordia en este día. Señor, y al abrir tu palabra queremos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos alimentes, que nos bendigas con tu palabra. Señor, gracias te damos por este privilegio que nos das de poder leerla, de poder escudriñarla y también ver la vida de nuestros hermanos de los comienzos de la iglesia, Señor, cómo ellos llevaron adelante la comisión y la misión que tú le diste de predicar el Evangelio en todas partes. Gracias, Padre. Señor, y ayúdanos para poder entender y poder ser claros, Señor, en esta noche. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el miércoles pasado. Y lo que vimos es eh, acerca de del recorrido de Pablo, ¿no es cierto?, en las diferentes localidades de la zona de Galacia. Vimos, por ejemplo, a los apóstoles Pablo y Bernabé yendo a Iconio, en donde vimos nosotros también que ahí se presentó oposición en Iconio, ya que aunque los gentiles, quizá líderes de la ciudad, se volvieron contra Pablo y Bernabé, ellos permanecieron mucho tiempo allí en su ministerio. La declaración de Lucas puede indicar que fueron llevados ante los magistrados, pero fueron absueltos. Después de allí ellos fueron hacia Listra, y en Listra pudieron participar. Dios les usó a través de un milagro en Listra. Dios sanó ahí a un hombre cojo. Recordémonos que ellos no había una sinagoga en Listra, sino que ellos hacían la predicación en las calles y en las casas. Quizá a la entrada del templo, en el mercado, se encontraron con este hombre inválido de nacimiento y escuchó el mensaje de Pablo, que con gran interés dice la palabra, y quizá ahí este hombre, quizá Pablo estaba hablando acerca de la salvación y este hombre escuchó acerca de la salvación y de la fe en Jesús. Y dice la palabra que el inválido atrajo la atención de Pablo y éste notó que el enfermo tenía la fe suficiente como para ser sanado, y Pablo le ordenó que se pusiera de pie y éste se levantó y comenzó a caminar. Luego nosotros vimos que a partir de este milagro vimos la actitud de la sociedad de Listra, una sociedad pagana, como vimos, ¿no es cierto? La gente dedujo que inmediatamente que Pablo y Bernabé eran dioses que habían tomado forma humana y habían venido a su ciudad, dado que estaban familiarizados con los mitos de los dioses romanos y griegos. Era natural que concluyeran que al ver este milagro los dioses se habían presentado en forma humana.
Y la palabra nos habla luego también, otra cosa de lo que vimos es que el testimonio de Pablo en la ocasión para enseñar a la gente acerca del Dios viviente, diciéndole que no los adoraran a ellos, sino que adoraran al verdadero Dios, que había un solo Dios. Los dioses de los licaónicos, Zeus y Hermes, eran falsos, es decir, no tenían existencia real. Este Dios no había dejado de dar testimonio de sí mismo. Sus actos de bondad manifestados en lluvia del cielo y estaciones llenas de frutos producían alimento y alegría para ellos. Todo esto les dijo Pablo al dar testimonio de lo que estaba ocurriendo y que ellos solamente eran mensajeros del Dios verdadero. Y ahí comienza, luego de esto, se levantan los judíos allí enviados desde Antioquía para oponerse a la predicación de Pablo, y comienza una persecución en la cual lo apedrean, ¿no es cierto?, a Pablo principalmente, y ellos se creen que lo han matado a Pablo, pero no es así, y él puede recomponerse, y el otro día salen para Derbe. Vimos también la predicación del Evangelio en Derbe, y luego regresan ellos hacia Antioquía de Siria. ¿Se acuerdan que había dos Antioquías? Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Ellos vuelven a Antioquía de Siria, de donde habían sido enviados, y al volver ellos pasan por las diferentes localidades donde había sido predicado el Evangelio. Y vimos nosotros el regreso, que partieron desde el puerto de Atalía, pasando por Perge, pero aprovecharon ellos para predicar el Evangelio. Y aquí nosotros terminamos el miércoles pasado con esta parte del libro de Hechos, que termina aquí el capítulo 14. El capítulo 14. Hoy vamos a continuar, vamos a ver el capítulo 15, porque la actitud de Pablo hacia los gentiles y su prédica trajo cola, digamos, en la iglesia de Jerusalén. Y vamos a ver nosotros ahora que ellos, estando en Antioquía, los judíos piden una conferencia o el concilio, que dice el capítulo 15, hay el concilio de Jerusalén. Y así como nosotros vemos hoy problemas en la iglesia muchas veces por diferencias, vamos a ver nosotros que ya los hermanos ahí comenzaban a tener sus diferencias, partiendo de la predicación del Evangelio. Y lo que les quería mostrar yo primeramente es este mapa. En este mapa nosotros podemos ver cómo, digamos, los judíos piden este concilio en Jerusalén, de donde estaba, digamos, donde estaban los apóstoles y los ancianos, y piden que venga Pablo y Bernabé para dar las explicaciones del caso referida a la prédica y al viaje que ellos habían hecho. Y fíjense, ellos mientras van viniendo, lo que vamos a leer ahora, vamos a ver, ellos vienen, pasan por Fenicia, pasan por Samaria y llegan a Jerusalén. Al pasar aquí, ellos van hablando de cómo había sido su viaje en los diferentes lugares de Galacia, y cómo los gentiles habían escuchado el Evangelio. Y esto ayudó porque muchos de los
de los judíos que estaban en estos lugares volvieron con ellos desde allí, ¿no es cierto?, hacia Jerusalén para participar de este concilio, esta conferencia, y esto les favoreció, digamos, porque se pusieron gozosos los hermanos con las cosas que contaba Pablo y Bernabé. Nosotros lo que vamos a ver hoy entonces es esta figurita que tenemos acá, el capítulo 15 de el libro de Hechos. Hoy vamos a ver solamente hasta el versículo 12 porque es largo, es del capítulo 15, 1 al 35. Vamos a ver qué ocurre en esta conferencia en Jerusalén, en este concilio donde se reúne toda la iglesia para determinar algunas cosas que ya la vamos a ver. Y aunque la puerta del reino se había abierto a los gentiles, la lucha no se había terminado. No todos los judíos cristianos estaban de acuerdo con Pablo en que el nuevo pacto estaba establecido por medio de la fe, en lugar de la circuncisión. Algunos judíos cristianos de Judea habían ido a Antioquía y comenzaron a enseñar a los hermanos lo siguiente. Le empezaron a decir que tenían que circuncidarse de acuerdo a la enseñanza de Moisés para ser salvos. O sea, si querían ser salvos, tenían que circuncidarse. Querían ser salvos, tenían que cumplir con toda la ley de Moisés. O sea, tenían que poner en práctica todo lo que la ley judía enseñaba. ¿Y cuál era el centro de lo que se iba a tratar en la conferencia? ¿Cuál era el centro? Bueno, el cristianismo había nacido del judaísmo, como nosotros sabemos. ¿Y qué era lo que debía continuar del judaísmo y qué debía rechazarse del judaísmo? Porque recuerden ustedes que la gente que se estaba convirtiendo no era gente judía, sino era gente gentiles. Entonces, había que determinar qué era lo que iba a continuar del judaísmo y qué se iba a rechazar. La otra cosa es que los cristianos retuvieron el Antiguo Testamento porque hablaba de Cristo, pero rechazaron muchas de las costumbres y tradiciones judías que no eran relevantes para la fe cristiana. Dado que el Antiguo Testamento hablaba de la circuncisión, así como del día de reposo, ¿debía la iglesia cristiana mantener ambas cosas? Mantener, digamos, el día de reposo y la circuncisión. Para poder resolver estos problemas, los líderes de las iglesias de Antioquía y Jerusalén se reunieron en una conferencia. Los representantes a la conferencia incluían a los apóstoles y los ancianos. Y la iglesia de Antioquía decidió que Pablo y Bernabé y algunos líderes debían ir a Jerusalén para tratar este asunto a fin de definir cuáles costumbres y tradiciones de los judíos debían ser retenidas por la iglesia. ¿Qué temas se trataron? Bueno, los temas que aparecen en Hechos 15 crearon una gran crisis en la iglesia. Anteriormente la iglesia se había enfrentado con engaño y murmuraciones,
pero ahora se enfrentaba con una controversia doctrinal que nunca había ocurrido. Era la primera controversia doctrinal que se presentaba en la naciente iglesia, digamos. Bien, nosotros vamos a ver ahora un poquito de la carta de Gálatas, porque en la carta de Gálatas vamos a ver, para completar como para entender mejor, digamos, lo que estaba ocurriendo con este concilio. Al leer nosotros Gálatas, ahora vamos a leer Gálatas, vayan buscando Gálatas 1:11 al 2:10, 1 del 11 al 2:10, Pablo explica algo acerca justamente de este concilio, de esta conferencia que se originó. Vamos a ver los antecedentes de la conferencia de Jerusalén. Vamos a ver este problema de los judaizantes en Gálatas del 1 al 11 al 2:10. En este pasaje podemos ver nosotros algunas cosas. La epístola a los Gálatas trata el tema de los judaizantes, que pervirtieron el evangelio de Cristo sosteniendo que los gálatas gentiles tenían que guardar las costumbres de la religión judía. Pablo señaló que en otro tiempo él había sido celoso de las tradiciones de los padres, pero cuando fue separado por la gracia de Dios para predicar a los paganos, no consultó con carne y sangre. Esto lo dice en Gálatas ya 1:14 en adelante. Si ustedes siguen con la vista ahí, dice lo siguiente ahí Pablo: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No consulté enseguida con carne y sangre. Bien, después de su conversión, Pablo no fue a Jerusalén para recibir la doctrina de los apóstoles, sino que fue a Arabia y regresó a Damasco. Eso dice ahí el versículo 17 de Gálatas capítulo 1. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y aunque Pablo recibió un informe de la enseñanza y actividades de Jesús, posiblemente por Marcos, o sea, Juan Marcos, le habló acerca de todas las enseñanzas de Jesús para su comprensión de Cristo. Y él lo que principalmente hizo para comprender esto fue una reinterpretación del Antiguo Testamento a la luz de la resurrección de Cristo. O sea, él, todo lo que había aprendido, digamos, siendo un fariseo, ¿no es cierto?, él lo aplicó partiendo de la resurrección de Cristo. Entonces él tuvo otra perspectiva acerca del Antiguo Testamento, ya con referencia a Cristo Jesús. Bien. Vamos a ver un poquito, sin dejar esto de Gálatas, vamos a ver nosotros las veces que Pablo visitó Jerusalén. La visita de Pablo a Jerusalén, según lo que describe aquí Gálatas. 3 años después de su conversión, posiblemente en el 37, después de Jesucristo, Pablo
pasó 15 días con Pedro en Jerusalén. Dice ahí en el versículo 18 de Gálatas 1, 18, dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, dice ahí Pablo en el libro de Gálatas. Aparentemente Jacobo, que era el hermano del Señor, se acuerda que nosotros lo vimos, había llegado a ser el líder de la iglesia. Eso está ahí en Gálatas 1:19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo menciona una segunda visita a Jerusalén 14 años más tarde, en Gálatas 2:1. Esta es una de las visitas que hace a Jerusalén. La segunda visita Pablo la señala en el capítulo 2, versículo 1. Después, pasado 14 años, dice, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Bueno, esta segunda vez que habla aquí Pablo es la segunda vez que va para la conferencia o el concilio de Jerusalén. Pablo menciona esta segunda visita 14 años más tarde, ¿no es cierto? Bernabé y Tito le acompañaron y Pablo subió a Jerusalén según dice en Gálatas 2:1 y 2, una revelación que él tuvo. Durante esta visita discutió en privado, o sea, en este concilio dice que discutió en privado con Jacobo, Pedro y Juan en cuanto al tema de la circuncisión. Eso está en Gálatas 2 del 1 al 10, lo explica ahí el apóstol. Debe notarse que en Gálatas Pablo afirma categóricamente que hizo solo 2 visitas a Jerusalén con el propósito de conferenciar con los apóstoles. La primera visita fue entonces para conferenciar con Pedro, posiblemente en el año 37 después de Cristo, que se describe en Gálatas 1:18, y la segunda ocurrió en el viaje en este del concilio. Pero hay otra tercera visita, ustedes la pueden ver en Hechos 11:30, que es cuando Saulo o Pablo y Bernabé llevan la ofrenda para los hermanos. Que aquí en Gálatas Pablo no la menciona esa visita. ¿Por qué no la menciona? Porque no fue para una conferencia ni para discutir temas referidos a la iglesia, sino que fue solamente para llevar la ofrenda. Por eso no lo habla aquí en el libro de Gálatas. Bien. Su segundo viaje a Jerusalén para una conferencia vino 14 años después del primero, y esto fue la época justamente del concilio que estamos viendo, de la conferencia que posiblemente se dio en el año 48, 50 después de Cristo. Bien, esto ya lo dije, bien, listo. Más o menos para que nosotros nos ubiquemos como el problema que está planteando aquí Pablo en cuanto a los judaizantes es lo que en Gálatas 2 del 1 al 10 es lo que se iba a tratar justamente en el concilio en Jerusalén. Bien. Vamos a ver un poquito cómo fue la llegada a la conferencia, al retiro espiritual, digo, a la conferencia. Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos, dice la palabra, fueron nombrados, dice, por la iglesia en Antioquía. Lo vamos a leer ahí en Hechos 15, vamos a leer Hechos 15, 2 al 4. Fíjese lo que dice ahí la palabra. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión
y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar estas cuestiones. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Nosotros entonces vemos aquí, como le estaba diciendo, la llegada para la conferencia, y durante el viaje a Jerusalén dice la palabra que atravesaron Fenicia y Samaria, visitando a las iglesias en esa región y relatando la conversión de los gentiles. El hecho de que el informe de la conversión de los gentiles causó gran gozo a todos los hermanos significa que esto brindó más apoyo a la posición que tenía Pablo y Bernabé durante la conferencia. Cuando Pablo y su grupo llegaron a Jerusalén, fueron recibidos, dice, calurosamente por los líderes de la iglesia, o sea, los apóstoles y los ancianos. Y antes del comienzo de la conferencia, Pablo informó todo lo que Dios había hecho a través de su ministerio a los gentiles. La sesión con los apóstoles y los ancianos anterior a la conferencia puede haber sido, o sea, es lo que se relata, ¿no es cierto?, en Gálatas capítulo 2 que vimos recién. Bien, vamos a ver ahora la causa o el motivo por lo cual se hace esa conferencia, que yo ya dije algo, pero lo vamos a repasar. El motivo de la convocatoria, como la vimos recién, de la conferencia, era oponerse a las prácticas de Pablo en cuanto a la predicación del Evangelio. O sea, la idea era traerlo a Pablo, digamos, y que él explicara a ver qué estaba haciendo con la predicación a los gentiles. Los fariseos que creían que Jesús era el Mesías, escucharon el informe de Pablo y Bernabé referente a la fe de los gentiles. Vamos a leer ahora el versículo 5 al 11, 15, 5 al 11. Fíjese lo que dice la palabra. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, parece que las discusiones también estaban en la iglesia primitiva, ¿no? Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hice algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Fíjense ustedes, ya vamos a entrar en este punto, pero volviendo un poquito a lo que estaba diciendo, que los fariseos que creían que Jesús era el Mesías, escucharon el informe de Pablo y Bernabé referente a la fe de los gentiles, y ellos fíjese cómo respondieron los judíos, insistiendo en que los gentiles tenían que ser circuncidados y tenían que guardar la ley de Moisés. Lucas no indica si estos fariseos eran los mismos que habían ido a Antioquía y habían discutido con Pablo y Bernabé.
pero en Gálatas, lo que leímos recién en Gálatas 2, afirma que Pablo llevó consigo a Tito en ese viaje a Jerusalén. Y fíjense ustedes, Tito era un gentil incircunciso. Si Gálatas 2 se refiere a la conferencia en Jerusalén, se puede comprender mejor entonces cuál era la hostilidad de los fariseos. La ley de impureza hizo que los judíos miraran desdeñosamente a los gentiles como impuros. Algunos creyentes pertenecientes al partido de los fariseos expresaron su antagonismo y su oposición a las prácticas de Pablo y reclamaron que se convocara a esta conferencia. O sea que, digamos, esta conferencia en realidad se hizo para que, digamos, para oponerse directamente a Pablo lo que él estaba haciendo. Vamos a ver los temas que se llevaron a cabo en el debate este, porque fue verdaderamente un debate. La conferencia comenzó con un debate sobre el tema presentado por los fariseos creyentes. La pregunta ya no era, ¿puede salvarse un gentil? Pues todos estaban dispuestos a aceptar que esto era cierto. La pregunta era, ¿qué deben hacer los gentiles para ser salvos? Todos estaban de acuerdo en que los gentiles y judíos debían creer en el nombre de Jesucristo, que Jesús era el libertador ungido por Dios. Lo que debía decidirse era si los gentiles tenían que circuncidarse y si se les debía requerir que guardaran la ley de Moisés. ¿Podían los judíos cristianos asociarse con los gentiles incircuncisos sin que esto involucrara una contaminación? ¿Debían los gentiles cristianos permanecer en una posición inferior en la iglesia como los temerosos de Dios en la sinagoga? Los fariseos estrictos temían que los gentiles no mantuvieran el elevado nivel moral del judaísmo, y sus temores no eran totalmente infundados. El Nuevo Testamento indica que algunos gentiles abusaron de su libertad hasta el punto de que esa libertad se convirtiera en libertinaje, un exceso de libertinaje. El cristiano no puede vivir sin alguna ley, como no puede adorar sin alguna forma. En realidad, Pablo no estaba abogando por la libertad de la ley moral del Antiguo Testamento, sino por la libertad de las ceremonias, de las costumbres y de las tradiciones nacionalistas judías. Eso era lo que quería Pablo, que se derogara, que se sacara para los gentiles, porque ellos no eran parte de eso, sino que ellos estaban con el nuevo pacto, en el pacto que había sido hecho a través de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Habían surgido muchas costumbres que los fariseos observaban estrictamente, sin embargo, estas carecían de significado religioso para los gentiles. Pablo consideraba que la circuncisión y los reglamentos para observar el día de reposo eran costumbres sin sentido para los gentiles. El asesinato, el adulterio y la idolatría eran leyes morales y religiosas que debían ser guardadas. La distinción entre las costumbres sin sentido y las leyes válidas se basa en el efecto que éstas tienen sobre la relación de la persona con su prójimo y con Dios. O sea, Pablo lo que quería era que no se le cargase a los gentiles con las costumbres, tradiciones y prácticas y ceremonial nacionalista judío. Eso era lo que quería Pablo. Pero fíjense ustedes que ocurre algo en lo que leímos recién, cómo Dios va guiando esta conferencia, porque en ese momento se levanta
Pedro, que es lo que leímos recién, este capítulo 15, leímos del versículo 7 al 11 y el 12 también. Y vamos a ver nosotros, vamos a analizar la intervención, porque esta es una intervención decisiva de Pedro. Pedro tiene una intervención realmente que el Espíritu Santo lo guió para que no hubiera desde ya una ruptura dentro de la iglesia, por este caso, por este tema. Aparentemente no se observó mucho progreso en la conferencia hasta que Pedro se puso de pie y compartió su experiencia referente a la conversión de Cornelio. No sé si nos acordamos, ¿no es cierto?, de la historia de Cornelio, cuando Pedro tiene esta visión especial en la cual Dios le dice: no llames tú inmundo a lo que Dios ha purificado. Y Pedro fue identificado como partidario del campo de los judíos cristianos estrictos. Pero fíjense ustedes que no tomó la posición radical de que los gentiles debían adoptar las costumbres de la sociedad judía. Vamos a ver los tres argumentos que utilizó ahí Pedro para poder, apaciguar los ánimos y llevar de esta forma a una conciliación entre las dos partes que estaban en disputa. Fíjense, primero, Pedro no tenía ninguna duda de que Dios había escogido a los gentiles para salvación, ya que Él les había dado el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Eso dice Pedro en el versículo 8. El segundo argumento que usa Pedro es que Pedro sostuvo que no se debía considerar a los gentiles como inferiores en la iglesia cristiana, porque Dios no hizo diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe su corazón. Eso le dice Pedro en el versículo 9. Y el tercer argumento es que Pedro razonó que dado que Dios no puso yugo sobre la cerviz de los gentiles, ¿por qué debían los judíos cristianos colocar sobre los gentiles requisitos que en ellos mismos podían guardar? Eso se lo dice en el versículo 10, Pedro. En vez de decir que los gentiles eran salvos por la fe, así como los judíos, Pedro lo expresó al revés y dijo: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Eso lo dijo Pedro en el versículo 11. Pedro discutió que los judíos cristianos también eran salvos por la fe y no por la circuncisión o por guardar las tradiciones de los padres. Por último, los argumentos de Pedro eran decisivos para este debate que se estaba llevando a cabo. Las evidencias que presentó mostraban claramente que no concordar con esto era oponerse a Dios, porque Dios había abierto la puerta a los gentiles. Dios había hecho conocer su voluntad a Pedro mediante la visión especial. Sus prejuicios pudieron haberle causado el deseo de rechazar la revelación dada mediante la visión, pero Pedro no podía oponerse a Dios. La multitud reconoció la verdad de lo que había dicho, y dice la palabra que la multitud, versículo 12, la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. De aquí comienza la presentación y los argumentos, ¿no es cierto?, de Pablo y Bernabé, que es lo que vamos a continuar viendo la semana que viene, porque hasta aquí vamos a ver hoy. Pero fíjense ustedes qué interesante cómo Dios está guiando verdaderamente el Espíritu Santo sobre algunos hermanos, algunos hombres, en este caso sobre la vida de Pedro. El Espíritu Santo
guió para que no se produjera en este momento una ruptura, ¿no es cierto?, en la iglesia. De todas maneras, es siempre dentro de la iglesia ha habido sus extremos, ¿no es cierto? Pero fue interesante la intervención de Pedro para dejar en claro que los gentiles también eran dignos de ser considerados, porque el Señor Jesús no solamente vino a salvar a los judíos, sino también a los gentiles, y había levantado en esta ocasión a Pablo y a Bernabé para llevar este mensaje. Y era necesario que el judío nacionalista se convenciera de que Dios también había incluido a los gentiles en el mensaje de salvación, en la salvación y en la fe en Jesucristo. Muy bien, pueden seguir leyendo ustedes este capítulo 15, la segunda parte, donde hablan Pablo y Bernabé, pero es para que estemos meditando, y la verdad, qué importante que es dejar de lado muchas veces las las posturas humanas, ¿no es cierto? Y dejar que sea el Espíritu Santo el que hable, dejar que sea Dios y el Espíritu Santo el que guía a la iglesia. Fíjense ustedes cómo los hermanos estaban sensibles a esta obra al ver todos los prodigios y milagros que se habían hecho a través de la obra del Espíritu Santo, pero ahora era necesario mantener la calma para continuar adelante con el desarrollo y la expansión del mensaje de salvación. Vamos a pedir la bendición del Señor en esta noche. Padre, gracias te damos por esta palabra que hemos visto. Gracias por nuestros hermanos, Señor, por esta conferencia que podemos ver, Señor, en ese tiempo, Señor, de nuestros hermanos, y que el Espíritu Santo estuvo presente para guiar sus vidas, para que la predicación del Evangelio continuara desarrollándose hasta lo último de la tierra. Señor, ayúdanos, Señor, a poder aprender de todo esto también, Señor, que debemos darle lugar, Señor, a la obra de tu Espíritu, que debemos darle lugar muchas veces, Señor, a lo que tú aconsejas a través de la prudencia y la buena guía de tu Espíritu, Señor, para poder hacer las cosas. Líbranos de arrebatarnos en hacer las cosas, líbranos de hacer nuestra propia voluntad, Señor, que podamos hacer en realidad tu voluntad primeramente, para bendición no solamente nuestra, sino para bendición de nuestro prójimo y para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por esto que hemos estado estudiando. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada familia en esta semana. Sana a los enfermos, levántales. Señor, haz retroceder esta pandemia. Señor, te clamamos que pueda haber, Señor, sanidad en la nación, en cada nación, Padre. Esperamos en ti, Señor. Sigue obrando con tu poder, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana en victoria y de la mano del Señor. Un abrazo a todos.